Estudios en neurociencia han demostrado que la actividad cerebral cambia cuando entramos a un bosque. La percepción del tiempo se distorsiona, el sentido de orientación se altera y el cerebro comienza a detectar patrones incluso donde no los hay. Algunas teorías sugieren que los bosques actúan como cámaras de eco del inconsciente humano, que no solo son territorio salvaje, sino espacios donde se manifiestan nuestros miedos más antiguos. Y si eso fuera poco, existen reportes, archivados incluso en bases de datos forenses reales, de personas que desaparecen en zonas boscosas bajo circunstancias imposibles. Rutas trazadas con GPS que de pronto se cortan. Rastros que simplemente se detienen como si alguien se hubiera desvanecido. Y testimonios que hablan de figuras humanas que aparecen y desaparecen entre los árboles sin dejar huella. Ponte cómodo, apaga las luces o cierra los ojos. Acomódate como si estuvieras en una cabaña rodeado de árboles que no dejan pasar la luz de la luna, porque las historias que estás por escuchar ocurrieron en bosques. Si te gustan las historias que se sienten reales, que podrían haberle pasado a alguien como tú o como yo, entonces hoy te va a gustar. Yo tenía como 14 años. Justo a esa edad estaba empezando a dejar de pensar como un niño, ya me daba cuenta de cosas. Empecé a comprender la importancia de los problemas que había en casa. Sabía que mi mamá estaba enferma y que mi papá debía mucho dinero. Ese dinero que debía lo había pedido prestado para las visitas repentinas a la clínica, para los pasajes, los medicamentos, las comidas fuera. Todo eso cuesta y cuando uno no tiene ni para lo básico, cualquier cosa te tumba. Iba pagando de a poco como podía, pero luego ya no pudo. La gente que le prestó le hablaba por teléfono a todas horas para cobrarle. Iban hasta la casa, tocaban la puerta, dejaban papeles con amenazas por debajo. A veces nomás se quedaban parados ahí sin decir nada. Escuchaba a mi papá rogarles que le dieran tiempo, que mi mamá no mejoraba, pero esa gente no se tienta el corazón. Si se pusieran a llorar con las desgracias ajenas, no harían negocio. El siguiente lunes fueron a la casa y dejaron un ataúd en la puerta. Un cajón grande, imitación de caoba, con una nota clavada con un cuchillo que decía algo como: "Este es el estuche de los que no pagan". Ese mismo día agarramos nuestras cosas y nos fuimos. Nos llevamos lo que cupo en unas cuantas bolsas. No mucho, nomás lo necesario, porque mi papá dijo que íbamos a pedir aventón hasta donde se pudiera y luego seguir caminando. Entendí que no sabíamos cuándo íbamos a volver. Caminamos como 3 horas por el monte. Ya estábamos lejos del último pueblo cuando agarramos un camino de tierra que se metía entre los árboles. Todo estaba mojado. Había una brisa constante de esas que te meten frío en los huesos y una neblina que se espesaba por ratos. El suelo estaba flojo, con charcos y zonas de puro lodo.
Las hojas húmedas hacían ruido cuando las pisábamos y todo olía a tronco podrido, a hongos y a tierra viva. Llegamos a una cabaña a medio construir. Le faltaban puertas y casi todas las ventanas estaban sin vidrio. Solo una noche pasamos así, con el aire colándose por todos lados, porque para el día siguiente mi papá ya había clavado unas tablas y puesto unos plásticos para tapar. Lo que no se me va a olvidar nunca es el momento en que él se arrodilló y se le salieron las lágrimas. Nos pidió perdón por tenernos así y por haber fallado. Lo abrazamos, nos abrazamos todos y justo entonces tocaron la puerta. Ya nos encontraron, dijo mi mamá muy angustiada. Vi que mi papá también se puso nervioso, pero hizo todo lo que pudo por mostrarse tranquilo. Se levantó del suelo y se quedó viendo hacia la puerta. No nos han encontrado. Si fueran esas personas, no estarían tocando la puerta. Entrarían mientras dormimos. ¿Nadie sabe que estamos aquí?, preguntó mi mamá. Nadie, dijo él, pero no lo dijo tan convencido. Entonces, ¿quién está tocando la puerta? La casa estaba cercada por atrás y por un costado. Además, había rejas alrededor. Antes de que oscureciera, mi papá había puesto trampas, unas para animales salvajes, otras para personas. Trampas que hacían ruido, que espantaban. La cosa era que no se había activado ninguna. Aún así, seguían tocando. Mi papá tragó saliva y con un temblor en la voz preguntó ¿quién es? Contestó la voz de una anciana. Dijo que tenía frío, que si la dejábamos pasar. Mi mamá se levantó sin pensarlo. Mi papá intentó detenerla con la mano, pero ella ya iba caminando hacia la puerta. Abrió y sí, ahí estaba. Una viejecita encorvada, envuelta en un chal delgado que apenas si la cubría. Se veía mojada, como si hubiera estado caminando entre la neblina durante horas. Traía un morral al hombro colgado con una cuerda y unos ojos demasiado expresivos. La casa estaba vacía, sin muebles ni nada, pero bien barrida. Solo olía a humedad y a tierra mojada, pero estaba limpia. Había un fogón improvisado en la parte de atrás. Mi papá lo había adaptado con unas láminas de asbesto y unas piedras. Servía para calentar el aire y para que no se nos congelaran las manos. La señora entró despacio. Le besó la mano a mi mamá y le dio las gracias por dejarla pasar. Preguntó si ya habíamos cenado. Mi mamá bajó la mirada y se le quebró la voz. Le dijo que no teníamos nada, que nos disculpara, que pensábamos irnos a dormir antes de que nos diera más hambre. La señora sonrió y tiró de la cuerda del morral, lo puso sobre el piso y dijo: «Para suerte, yo sí traigo con qué». Sacó una liebre grande envuelta en un trapo, luego unas verduras, zanahorias, papas, chayotes. Con un cuchillo pequeño y una olla oxidada que habíamos encontrado entre la basura, empezó a cocinar. El olor fue llenando la cabaña. Era un aroma fuerte, especiado pero reconfortante, como si alguien nos estuviera cuidando. Mientras la comida hervía, la señora se sentó junto a mi mamá.
Se pusieron a platicar bajito. Mi mamá le contó que estaba enferma, que últimamente se sentía más mal, que los doctores no eran optimistas. Le habló de los mareos, del dolor de pecho, del frío que sentía por dentro. La señora la escuchó muy seria, luego se le quedó viendo de arriba a abajo y le dijo que iba a estar bien. Sirvió la comida cuando estuvo lista. No sabría decirte bien qué fue lo que comimos porque tenía un sabor raro, sabroso pero diferente, como si trajera algo más que ingredientes normales. El caldo estaba espeso, muy caliente y los condimentos picaban un poco pero sabía a hogar, a refugio. Nos cayó de maravilla. Después de comer mi mamá se recostó, se sentía mejor. No sanada, pero como si hubiera fumado después de varios días de ansiedad, como cuando los medicamentos buenos hacían efecto por un rato. La señora se levantó cerca de la 1 de la mañana. Dijo que tenía que seguir con su camino. Mis papás le suplicaron que se quedara. Le ofrecieron el colchón inflable que habíamos cargado en la espalda. Le insistieron que el frío estaba muy feo, que era peligroso, pero no quiso. No me toca dormir aquí, dijo y se fue caminando despacio, desapareciendo entre la bruma que entraba por las rendijas. Lo raro fue que dejó su chal doblado junto al fogón. Mi papá se dio cuenta hasta que ya no había forma de alcanzarla. Debajo del chal, dentro de un trapo más grueso y amarrado con mecate, venía el dinero. Un montón de billetes doblados con cuidado. Nosotros no lo tomamos de inmediato, esperamos. Nos quedamos varios días aguardando a que la vieja regresara a reclamarlo, pero nunca volvió. Fue hasta que lo contamos con calma que supimos que no se trataba de un simple olvido. Era la cifra exacta, ni un peso más ni uno menos de lo que mi papá debía. Lo que había dicho el cobrador que faltaba, lo que estaba anotado en la libreta, exacto. Con ese dinero saldamos la deuda, regresamos a casa y a pesar de todo nadie volvió a molestarnos jamás. A veces me pregunto si realmente vino una mujer o si fue otra cosa, porque esa noche el bosque estaba imposible de transitar, porque ninguna trampa se activó y porque aunque ya han pasado los años, cada vez que me acerco a ese chal, todavía huele al caldo que salvó a mi madre de la enfermedad. Una de las tías de mi abuela nunca se casó, no tuvo hijos que la cuidaran cuando se hizo mayor. Cuando se estaba acercando el final de sus días, mi abuela pidió que la mandaran a su casa porque ella la iba a cuidar. La tuvo un mes apenas. El último día, cuando ya casi no hablaba, mandó a llamar a mi abuela para confesarle algo. Le costaba trabajo decir las palabras, pero mi abuela se le acercó bien, se sentó junto a ella, le mojó los labios con una cucharita y entonces la tía Elvia le empezó a contar. Cuando Elvia, la tía de mi abuela, era niña, un día se los llevó su papá a unas cascadas que hay detrás del pueblo.
Tienes que pasar los llanos y meterte bien al bosque y luego subir por la vereda hasta donde ya casi no hay camino. Allá arriba, donde siempre está mojado y se escucha el correr del agua todo el tiempo. Fueron a pasear, iba su mamá, iban sus hermanas, llevaban tortillas envueltas en servilletas bordadas y un guiso frío en un traste de peltre. Era de esos días donde parece que no llueve, pero todo está empapado. Los árboles brillan, la tierra huele fuerte, el musgo escurre y hasta el aire pesa. Elvia estaba jugando cerca del borde de un barranco, uno que rodea el arroyo que cae por las piedras. Dio un mal paso entre la hojarasca mojada y se fue. No era una caída completamente vertical. Primero rodó por una pendiente muy inclinada, chillando y rascando la tierra con las manos, agarrando velocidad. Al final, como a unos 30 metros, venía el puro vacío. Dijo la tía que justo cuando estaba por llegar al borde, unas manos salieron de entre las piedras y la tomaron. Fueron 2 manos oscuras, como secas pero fuertes. La agarraron de los brazos, la detuvieron en seco. El golpe del frenón le sacudió todo el cuerpo. Quedó colgando, raspada de la cara, del pecho, con la espalda llena de lodo y piedras. Arriba se escuchaban los gritos, pero ella no veía a nadie, ni ellos a ella. Las manos seguían ahí, no la dejaban caer, pero tampoco la subían. Inesperadamente escuchó una voz. No era de hombre ni de mujer. Era como si las piedras hablaran. «Ahora estás en deuda», le dijo. Elvia no contestó con palabras, solo asintió. Cuando la dejaron en el suelo a unos pasos del barranco, tardó un rato en poder caminar. Al volver a su casa, su papá le dio con el cinto por haberse alejado. Durante meses en la familia se hablaba del milagro. Decían que Dios la había salvado, que un ángel la detuvo. Nadie supo cómo fue que no cayó. Elvia nunca dijo nada. Nunca contó lo de las manos ni lo de la voz que salió de las piedras. Con el tiempo se le olvidó que dijo que sí cuando aceptó la deuda. Vivió su vida, no tuvo motivos para acordarse sino hasta después de que cumplió 18. Un día, sin más, se le ocurrió volver a aquel bosque. Dijo que se fue caminando despacio, sin prisas, como si algo la hubiera llamado. Iba sola, mirando el camino, las ramas, la humedad de las piedras, el hilo de agua que siempre corría por el borde del sendero aunque no lloviera. Fue allá arriba, entre la niebla y las hojas mojadas, donde la vio. A lo lejos, sobre el sendero, parada muy derecha, una mujer de negro. La miró un rato. Era una figura delgada con un rebozo que le tapaba toda la cabeza. Parecía de luto, parada ahí como si esperara a alguien desde hacía mucho. No se movía, no hacía nada. Elvia siguió caminando, aunque cada paso le costaba más. Cada vez la figura le daba más miedo. Estuvo a unos pasos de regresarse, pero no lo hizo. Pasó a un lado de aquella mujer que seguía quieta como una piedra. Dijo buenos días en voz baja, por respeto, por miedo. Y la mujer respondió.
Le dijo que aún estaba en deuda. La voz no fue normal, no parecía que saliera de una garganta. La mujer volteó, pero no se le vio la cara. Si sigues ignorando tu deber, le dijo, la deuda va a aumentar. Elvia, la tía de mi abuela, que para ese entonces ya no era ninguna niña, supo perfectamente con quién estaba hablando. ¿Qué es lo que quieres?, le preguntó. La figura se movió hacia ella, pero no caminando. Dijo que se deslizaba como si no pisara el suelo, como si fuera parte de la niebla. Te salvaste de caer, te salvaste de alimentar al barranco. Ahora tienes que darle de comer. No hubo necesidad de explicaciones, no fue un asunto difícil de entender. Para saldar la deuda, ella debía aventar a alguien. Elvia dijo en su lecho de muerte que sabía muy bien a quién debía aventar. También dijo que le costó mucho trabajo decidirse, que hubo días en los que no podía dormir, ni comer, ni rezar, que pensó muchas veces en irse del pueblo, en esconderse, en no volver jamás, pero luego entendió que no se trataba de huir, tenía que hacerlo. Le dijo a su papá que si la acompañaba a las cascadas, que se acordaba de cuando iban de niños, que le diera ese gusto. Mi abuela, que estaba escuchando aterrorizada esa confesión, no se aguantó y le preguntó, ¿pero por qué a mi abuelo? Elvia no lo dudó. Dijo que porque le pegaba a su mamá, que le pegaba con el puño cerrado, que a veces llegaba tomado y aventaba los trastes, y que otras veces no había necesidad de nada, que nomás se enojaba y le daba. Dijo que le dolió hacerlo porque lo quería, era su papá, pero que llegó un punto en que prefirió matar a un solo hombre que seguir viendo morir a su madre todos los días poquito a poco. 2 pájaros de un tiro, dijo, y luego ya no dijo más. En cuanto terminó de contar su secreto, se fue. Se quedó con los ojos abiertos, pero con una calma que no se le había visto nunca, como si se le hubiera quitado un peso del alma. Mi abuela sí se quedó con ese peso. Habló con la familia, pero no les dijo lo de la confesión. Al papá de mi abuela nunca lo dieron por muerto, solo desapareció. Pensaron que se había ido, que se cansó de su vida, que abandonó a su familia. Elvia nunca le dijo a nadie que una vez al año iba a aventarle flores blancas al barranco. Soy alguien que hace ejercicio regularmente. No siento que necesite pagar membresía de gimnasio. Corro en la calle y cuando se puede en algún parque más grande. A veces en fines de semana nos lanzamos a lugares arbolados a las afueras de la ciudad para estirar las piernas y despejar la cabeza. Aquel día fuimos a la Jusco. Nos levantamos temprano con el cielo aún medio gris y un aire fresco que en la ciudad ya no se siente. Cada que salíamos así nos llevábamos al Cocol, nuestro pitbull blanco. Es fuerte, con el pecho ancho y los ojos bien expresivos, pero más juguetón que otra cosa. Le encanta correr, lanzarse a la maleza y saltar entre la hierba crecida.
Tomamos un sendero que ya conocíamos, nada complicado, pero con suficiente inclinación para que las piernas ardieran un poco después de los primeros minutos. El bosque estaba como siempre en mayo, el piso húmedo, hojas mojadas, olor a madera y a tierra, el cielo completamente blanco por la neblina que baja en ráfagas sin previo aviso. Después de unos 30 minutos de caminata, escuchamos que venía una pareja en bicicletas detrás de nosotros. Al cocol siempre lo dejamos suelto, pero con bozal para no incomodar a nadie. Es un perro muy sociable, pero uno ya sabe cómo la gente se espanta nada más de verlo. Los ciclistas nos alcanzaron y se bajaron de sus bicicletas para rebasarnos caminando. Un hombre y una mujer, ambos como de nuestra edad, buena onda. Eso se agradece, esos son los modales de un ciclista. Se detuvieron cuando el cocol se les acercó. Les dije que no se preocuparan, que tenía el bozal bien puesto. La chica hasta se agachó para acariciarlo y el cocol, como siempre, feliz de que lo pelaran. Se quedaron un rato platicando. Nos dijeron que tenían un perro igual, que era un demonio cuando era cachorro. Le hacían fiesta, lo abrazaban y el perro babeando de felicidad. Fue un momento bonito. Se despidieron deseándonos buen camino. Nosotros respondimos con un gracias igualmente y los vimos pedalear hasta desaparecer entre los árboles. Seguimos nuestro paso otros 20 minutos sin prisa, cuando de pronto vimos algo raro. 2 bicicletas tiradas a un lado del sendero. Y no solo eso, también había un reguero de cosas, un casco a medio meter en la maleza, una botella de agua chorreando sobre la tierra y una mochila medio abierta. Definitivamente eran las pertenencias de la pareja con la que acabábamos de hablar. Pusimos atención a nuestros alrededores, pero no los vimos ni los escuchamos. El lugar en donde estaban regadas sus cosas no tenía la pinta de ser una parada rápida. No se dejan las cosas así cuando uno va a ocuparse de las aguas menores entre los árboles. A lo mucho recargas la bici contra un tronco, acomodas tus pertenencias. Esto parecía que había sido al aventón, como si hubieran huido o se los hubieran llevado. Mi esposa, sin decir nada, le quitó el bozal al cocol, por si alguien nos quería llegar de sorpresa. Nos volteamos a ver y entendimos lo mismo. Alguien les hizo algo. Y ese alguien, quien fuera, tenía que andar todavía por ahí. Nos dispusimos a regresar, caminábamos rápido, mirando a todos lados. Nos habían dicho que sí se daban los asaltos, pero siempre creímos que eran cosas de la zona baja, no por acá arriba donde se siente tan tranquilo. Íbamos como a unos 20 pasos del lugar cuando notamos que el perro no venía con nosotros. Estaba parado allá atrás con el cuerpo tenso, el lomo erizado, mirando entre los árboles, en dirección contraria. Vio algo. Empezó a ladrar con una rabia que no le conocíamos, gruñía como si estuviera a punto de lanzarse. Le gritamos que viniera, pero reaccionó al revés. Se echó a correr como si algo lo llamara urgente. Lo vimos desaparecer entre la vegetación y aunque ya no lo teníamos a la vista, lo seguíamos escuchando ladrar allá adentro.
Nosotros nos miramos, teníamos que ir por él, no podíamos dejarlo solo a pesar de la situación. De pronto, silencio, dejó de ladrar. Nos empezamos a preocupar muchísimo. Gritamos su nombre, silbamos, buscamos, recorrimos esa parte del bosque tratando de no separarnos más de 1 metro uno del otro. Yo le cuidaba la espalda a ella y ella a mí. Horas y no lo encontramos. Bajamos a la carrera directo a buscar una patrulla. Por suerte había una sobre la carretera. Les explicamos, les pedimos ayuda, les dijimos que no solo era por el perro, que había una pareja que acabábamos de conocer y que muy probablemente estaba en peligro. Subimos con un grupo como de 12 personas, entre policías, otros excursionistas que se ofrecieron a ayudar y gente del mismo bosque que ya ha pasado por cosas raras. Llegamos hasta el punto en donde dijimos que vimos las bicicletas, pero ya no estaban. Sí había, sin embargo, rastro de las llantas, marcas en la tierra húmeda que se terminaban ahí de golpe, como si las bicis se las hubieran llevado cargando. Realmente eso fue lo más raro, ya que alguien trató de limpiar la escena, arrastraron tierra, pisaron de más, pero no lo hicieron bien. Quedaron detalles. A los ciclistas nunca los encontraron. El perro sí apareció, regresó solo. Fue hasta el atardecer, cuando ya íbamos de regreso con el grupo, cansados, cubiertos de lodo, con la ropa empapada por la humedad del bosque, que uno de los policías recibió un llamado por el radio. Fuimos hacia la entrada principal donde están los puestos de quesadillas y la caseta de vigilancia. Ahí estaba el cocol, sentado, esperándonos. No traía ni un rasguño, las patas llenas de tierra, la lengua de fuera, pero tranquilo. No traía sangre ni marcas, tampoco signos de que alguien lo hubiera llevado. Parecía haberse perdido un rato en otro mundo y luego decidido volver. De la pareja, nada, no se supo más. Se levantaron reportes, se peinó la zona. Nos preguntaron una y otra vez si los conocíamos. Nosotros les dijimos que no, que solo los habíamos visto ese día, que platicamos 5 minutos, que lo único que sabíamos era que traían bicicletas, una blanco con rojo y otra negra con detalles verdes. Todo el tiempo en que estuvieron desplegadas las comisiones de búsqueda, siempre se acercaba a alguien, ya fuera policía, brigadista o voluntario, a preguntarnos si estábamos seguros de haberlos visto. Si de verdad habían hablado con nosotros, si no los confundíamos con otra pareja, si no fue un encuentro breve con alguien más, si no fue una alucinación. ¿No será que se inventaron a una pareja perdida para que les ayudáramos a buscar a su perro? Cada vez nos hacían sentir que estaban cuestionando nuestra versión, como si entre líneas nos dijeran que tal vez no pasó nada, que a lo mejor nosotros inventamos, exageramos o confundimos. Yo estoy 100% seguro de que esas personas eran reales, no tengo dudas, no fueron una aparición, ni un sueño, ni algo extraño que inventó la mente por la altura. Eran personas de carne y hueso, tenían olor a perfume barato, a sudor limpio. Venían agitados, traían tierra en los tenis, la piel un poco roja por el ejercicio.
Lo que dijeron era coherente, comentarios sobre su perro, cómo se comportaba de cachorro, cómo rompía cosas. Evocaron recuerdos reales, comunes. Nada parecía fantasmal, nada. Pero como pasa muchas veces cuando ya no hay rastro, cuando no hay cuerpo ni explicación, la gente empieza a decir otras cosas, que a lo mejor no eran personas, que tal vez nosotros vimos a un par de fantasmas y que no hemos sido los únicos. Nos enteramos de que otras personas en distintas ocasiones han dicho cosas parecidas, que en el mismo sendero han visto a un par de bicicletas que vienen bajando rápido y que al darles el paso no viene nadie montado en ellas, que las bicicletas pasan solas, sin nadie, pero perfectamente alineadas una tras otra. Y lo más raro es que casi siempre desaparecen justo por donde nosotros vimos las suyas tiradas, un poco más arriba. Nadie ha encontrado explicación y nadie ha encontrado la tumba de estas personas.